Imagina estar en una misa tranquila, una tarde cualquiera, cuando, de repente, una mujer se levanta del banco, se acerca al altar, recibe la hostia en la mano. ¿Cuál era el verdadero motivo detrás de ese acto? La historia no termina ahí. Lo que viene después es tan perturbador. Ella juraba que lo vio todo con sus propios ojos, y siempre repetía la misma frase al final del relato: hay cosas que no son de este mundo, y cuando uno intenta entenderlas, el precio puede ser muy alto, que te hará pensar dos veces antes de dudar de lo sobrenatural. Y hace algo impensable: cierra la palma con fuerza, esconde el cuerpo de Cristo como si fuera un objeto profano. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de la iglesia, aún con la sotana puesta, acompañado por los ministros y algunos fieles más valientes. Cuando la mujer se dio cuenta de que la seguían, se encerró en su casa, cerró la puerta y no quiso salir. La siguieron, manteniendo cierta distancia, hasta llegar a su casa. Algunos vecinos intentaron ayudar, pero la mujer no abrió la puerta. Se quedó encerrada, protegiendo algo que nadie sabía exactamente qué era. Aún vivía justo enfrente de la casa de la mujer, y desde allí podía ver todo el patio. Se quedó despierta, observando en silencio, con el corazón en un puño, esperando alguna señal, y fue solo después de mucha insistencia, tras días de murmullos y desconfianzas, que descubrieron la verdad. Y sale caminando rápido hacia la puerta de la iglesia. No podía dejar de pensar en lo que aquella mujer pretendía hacer con la hostia consagrada. El sacerdote, desesperado, grita: deténganla, agárrenla, está llevándose la hostia. Y por eso robó la hostia. Creía que, al desmenuzar la hostia sobre las tumbas, estaba bautizando a los niños, liberando sus almas del limbo. Lo peor era el peso psicológico que cargaba. Ella realmente creía que necesitaba completar el bautismo de los bebés. Llantos que nadie más oía, pero que, para ella, eran reales. Pensaba que lo que hacía era un acto de misericordia. Otros juraban que, en las noches de Cuaresma, aún se escuchaba un lamento suave, como si varios niños lloraran juntos, mezclando sus voces con el viento. A pesar de todo lo que había hecho, pero quienes viven en esa calle conocen bien la historia, y, hasta hoy, nadie se atreve a cavar en ese terreno. El sacerdote se dio cuenta de inmediato de lo que estaba pasando, como si realizara un ritual, pero lo más extraño aún estaba por revelarse. La mujer salió de la casa, con la ropa sucia, y fue hasta el patio. Cada vez que mi abuela la contaba, repetía siempre el mismo detalle del llanto. Decía que, incluso después de todo, incluso tras llevarse a la mujer, algunos vecinos seguían oyendo sonidos extraños provenientes de ese patio. Llevaba algo en las manos, y allí, en medio de la tierra, comenzó a desmenuzar la hostia. Era conocida por eso en los rincones más oscuros del pueblo, pero mi abuela siempre decía una cosa: necesitan ser bautizados. Muchas jóvenes, temiendo el juicio de la sociedad, acudían a ella en secreto, pero los bebés, aquellos que nunca llegaron a nacer, eran enterrados allí, en el patio. Comenzó a gritar, llamando a los ministros y a los fieles más cercanos: deténganla, deténganla, se está llevando la hostia. Pero nadie logra impedirlo. La mujer cruza la puerta y desaparece por las calles del pueblo, llevándose consigo algo sagrado. ¿Qué pretendía hacer con esa hostia? Mi abuela me contaba esta historia desde que yo era niño. Todo ocurrió en un pequeño pueblo del interior. Era época de Cuaresma, el período más sagrado para los católicos. La iglesia estaba llena esa tarde, todos en silencio, respetando el ritual de la comunión, cuando llegó el turno de una mujer en particular. Una señora conocida en el pueblo hizo algo que despertó la sospecha del sacerdote. No quiso recibir la hostia en la boca, como es costumbre, pidió recibirla en la mano, y el padre, quizás por no querer causar un escándalo, aceptó. Pero en cuanto recibió la hostia, la mujer cerró la mano con fuerza, miró a su alrededor, y salió caminando rápido por el pasillo central. Pero la mujer ya había salido por la puerta, cruzó el portón de la iglesia y desapareció por las calles, dejando a todos sin reacción. El sacerdote conocía a esa mujer.
sabía dónde vivía. La casa estaba en una calle cercana. Era una construcción sencilla, con un patio grande al frente, un portón bajo y una pequeña edificación al fondo. El sacerdote llamó a la policía, pero en aquella época, el pueblo era pequeño y nadie acudió al llamado. Mi abuela, que había presenciado todo desde la iglesia, volvió a casa muy preocupada. Esa noche, mi abuela decidió vigilar desde su ventana. Fue entonces, alrededor de la medianoche, cuando vio algo que nunca pudo olvidar. Mi abuela decía que vio cada gesto. La mujer hacía la señal de la cruz, murmuraba palabras que nadie entendía y soltaba las migas de la hostia sobre la tierra. Con el tiempo, los vecinos empezaron a sospechar que esa casa escondía otros secretos. En ese patio, justo debajo de la tierra donde la mujer había desmenuzado la hostia, encontraron restos de fetos. La mujer practicaba abortos clandestinos, y cuando la policía finalmente logró llevarse a la mujer a la comisaría, ella dijo una frase que heló la sangre de todos los presentes: "Ya no soporto oír el llanto de los niños". Según el relato de mi abuela, la mujer aseguraba que, cada noche, escuchaba el llanto de los bebés muertos resonando en su patio. Lo más aterrador de esta historia no es solo el crimen terrible que cometió, enterrando esos cuerpos sin vida. Imagina la escena: una mujer, sola en su patio, a altas horas de la noche, esparciendo pedazos de hostia sobre la tierra, murmurando oraciones, intentando silenciar los llantos que solo ella escuchaba. Esta historia ha pasado de generación en generación en mi familia. Algunos decían que era imaginación. El patio sigue existiendo, la casa aún está allí, aunque ha sido remodelada y tiene nuevos dueños. ¿Será que la mujer realmente escuchaba esas voces? ¿O era el peso de la culpa atormentando su mente hasta el último día? Esa respuesta, nadie la tiene. Hay pecados que ni la tierra puede ocultar. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, harías algo distinto? ¿O también escucharías el llanto de los niños?